La Iglesia Bautista de Pontevedra presenta Momentos de Reflexión. Bienvenidos. Ayunar simplemente es dejar de tomar desayuno, dejar de comer una arepita al desayuno y nada más. Y durante el día, bueno, dejar de comer. El ayuno bíblico no consiste en dejar de comer. El ayuno bíblico consiste en que dejo de comer algo por recibir algo mayor. El ayuno bíblico es que yo dejo de ingerir un alimento para recibir un alimento espiritual mucho más profundo todavía que solo el Señor me puede dar. El ayuno bíblico no es algo que se publicita como vamos a ver hoy. No es algo que se pone en Facebook. No es algo que se anda comentando. El ayuno bíblico es ese momento privado en donde el Señor y yo tenemos ese momento para hablar, para llorar, para confesar, para pedir ayuda, para pedir sabiduría, para decirle al Señor, no sé, no puedo, no tengo idea lo que tengo que hacer. Señor, necesito tus fuerzas. Señor, necesito tu gracia, necesito tu sabiduría, necesito tu ayuda, necesito confesarte mi pecado. Necesito decirte el dolor que yo tengo en mi corazón. Necesito decirte la situación que yo estoy pasando. Y es ese momento del ayuno de intimidad en donde yo doblo mis rodillas, caigo delante del Señor a decir auxilio. Ayúdame, por favor te ruego, clamo, suplico. Y eso es lo que Jesús está queriendo indicarnos lo que es a través del ayuno. Vaya a Mateo capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 18. Y vamos a hacer un pequeño repaso. Versículo 16. Yo leo el 16 y usted el 17 y terminamos con el 18 y oramos. Cuando ayunéis. Fíjese que esa frase cuando ayunéis es cuando lo hagas. Porque debe ser un hábito, debe ser una práctica. ¿Ah? No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, cuando lo hagas, todos juntos, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Padre, tu palabra merece todo nuestro respeto y reverencia. Te damos gracias por el tiempo de cena del Señor. Gracias por recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Adoramos a Cristo, exaltamos a Cristo y queremos pedir tu bendición en tu palabra para nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Alguien dijo que el ayuno muestra mi total y absoluta necesidad de Él. Alguien dijo que el ayuno me humilla. Alguien dijo que el ayuno me tira al suelo. Alguien dijo que el ayuno me lleva a mostrar cuán dependiente soy de Dios para todas las decisiones que debo tomar en mi vida. Alguien dijo que el ayuno me lleva a llorar. Alguien dijo que el ayuno me lleva a decirle, Señor, te necesito. Es ese tiempo a solas en donde voy al Señor con mis cargas, con mis dolores, con mis pruebas, con mis enfermedades, con mi situación económica en donde no hay nada, no se vislumbra nada. Es ahí donde yo derramo mi corazón. Por eso Jesucristo dice, cuando ayunéis. Luego dice, versículo, pero tú cuando ayunes. Habla de ese tiempo tan importante. Sus hijos no están andando como usted desea. Es hora de doblar rodillas para que el Señor obre en su corazón. Su matrimonio no está bien, no está estable. Es hora de orar.
Es hora de doblar las rodillas, es ir en busca del Señor, de depender del Señor. Mi amado hermano, vaya a la Biblia y busque todos los versículos en donde Dios le grita desde arriba: sin mí no puedes hacer nada. Si Jehová no edificare la casa, como que Dios dice: oye, entiende, esposo, entiende, sin mí no vas a poder dirigir tu casa. Esposa, sin mí no vas a poder ser una buena esposa, una buena madre. Sin mí no vas a ser un buen trabajador, un buen médico, doctor, empleado. Sin mí no vas a hacer absolutamente nada. Por eso Jesucristo nos lleva a pensar en este tiempo del ayuno. El ayuno bíblico es una cita con Dios. Más que dejar de comer, la importancia aquí es ese tiempo entre usted y Dios. Le hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tuvo esa cita con Dios? A solas con Él. Se programó, lo organizó, apagó el celular, desconectó el teléfono, le dijo a su señora: mira, voy a estar un ratito a solas con el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo a solas con el Señor? En esa cita íntima con Dios. Por eso es una cita. ¿Por qué no ayunamos? Ya dijimos, por ignorancia, por todas estas cosas. Esto ya lo vimos la semana pasada y empezamos a ver qué cosa. Unas aclaraciones en cuanto al ayuno. En primer lugar vimos que el ayuno es bíblico. En segundo lugar vimos qué es el ayuno. Es abstenerse de comer, pero para recibir. Dejo de recibir el alimento material para recibir el alimento espiritual. La guía. Quiero que piensen un minuto. ¿Cuál es la próxima gran decisión que se le viene en su vida? Piensa durante unos segundos. ¿Cuál es la gran decisión que se le viene? ¿Está orando por eso? ¿Está clamando por eso? ¿Está rogando por eso? Porque si usted va a tomar la decisión en base a su inteligencia, quiero decirle que va a fracasar profundamente. ¿Usted sabía que no somos reconocidos por ser inteligentes? ¿La inteligencia viene de quién? Viene del Señor. ¿Y la sabiduría quién la da? Dios da la sabiduría. Y ninguno de nosotros estamos expertos en sabiduría. Vimos que el ayuno nos habla de dependencia. Nos habla de esa necesidad profunda de Dios. Nos habla de ese deseo de estar con Dios. Nos habla de ese dolor por el pecado. Y nos habla de ese dolor por el sufrimiento por el cual yo estoy pasando. Estamos viendo los miércoles en Autoconfrontación, estamos viendo acerca de cómo el cristiano debe identificar cuando está pasando por una prueba, una disciplina o un resultado de su pecado. Usted como creyente debe identificar que lo que está pasando en su vida, alguna razón es. ¿Usted cree en el destino? No, lo que el destino diga, no. ¿Usted cree en la suerte? No, que Dios me acompañe con la suerte. No. Todo lo que sucede a los hijos de Dios es la voluntad de Dios soberana y perfecta. Si usted está sin trabajo, pregúntese, bueno, ¿cuál es la razón? Dios. Si usted está pasando por un tiempo difícil, vaya y pregúntele a Dios cuál es la razón. ¿Por qué? Porque lo que está viviendo no es casualidad. No es para que tampoco salga acá y se mortifique y diga, a ver, mortifique. Pero necesita entender. ¿Por qué? Si estoy viviendo un momento de prueba, la Biblia me dice cómo debo actuar en el momento de prueba. Si estoy viviendo un tiempo de tentación en mi vida, la Biblia me dice cómo debo hacer en ese tiempo. Si la Biblia me dice que estoy siendo disciplinado por Dios, corregido en su amor, la Biblia me dice cómo debo actuar. Y si estoy recibiendo el resultado de mis malas decisiones, también la Biblia me dice cómo debo actuar. Vamos a poner un ejemplo. Estoy viviendo un tiempo de prueba. ¿Debo huir de la prueba? No, porque nunca voy a huir, porque la prueba va conmigo. En la tentación, ¿debo huir? Sí. ¿Se da cuenta que es un actuar diferente, distinto? Por eso el ayuno nos proporciona ese tiempo con Dios para discernir y tener sabiduría. Vimos algunos conceptos cerrados del ayuno, que es más poderoso que la oración. Ya vimos esto. Vimos también hombres y mujeres que ayunaron en la Biblia: Moisés, David, Daniel, Nehemías, Esther y Jesús. Vimos cómo la iglesia ayunaba. Y vimos las razones para el ayuno.
Hoy vamos a terminar, vamos a ir al texto para terminar ya a hablar del ayuno. David oró en el momento de pruebas. Ayunó en el momento de pruebas. Necesitaba la sabiduría y la fortaleza de Dios. Dios le dijo que sí porque él ayunó. No. ¿El niño falleció? Sí, el niño falleció. ¿Y qué fue lo que hizo David? Adoró cuando se enteró de que el niño había fallecido. ¿Por qué? Porque aceptó la voluntad de Dios. Razones para el ayuno, el dolor por el pecado. Vimos también razones para el ayuno, Nehemías, el dolor por el pecado. Vamos a ver dos razones más para el ayuno. En primer lugar, decisiones importantes como iglesia. Esto no lo hemos visto. Vaya a Hechos capítulo 13. Decisiones importantes como iglesia. La Biblia nos dice que debemos ayunar. Debemos buscar al Señor para tomar decisiones. Debemos buscar al Señor para sabiduría, para decisiones. No es solo el liderazgo de la iglesia, es toda la iglesia. Mira lo que dice Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor. ¿Y qué estaban haciendo? Ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Apártenmelos para las obras que los he llamado. Entonces la iglesia, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y la iglesia se enfrentaba a una gran decisión que tomar. ¿Sería que estos dos hombres, Bernabé y Saulo, eran hombres llamados por Dios? ¿Sería que esos hombres eran dignos de respeto y de confianza? ¿Sería que esos hombres realmente iban a ser unos misioneros que llevaran el evangelio? ¿Sería que estos hombres debían recibir el apoyo de la iglesia? ¿Debía la iglesia orar por ellos? ¿Debía la iglesia imponer las manos sobre ellos para nombrarlos misioneros de la iglesia de Antioquía, hombres que revolucionaron el mundo? Se necesitaba ayunar. Y la iglesia lo hizo. Cuando íbamos a nombrar a Adolfo, ayunamos. ¿Usted oró por eso? Yo sí oré por eso. Y le preguntaba al Señor: Señor, ¿es tu voluntad lo que estamos haciendo? Y mi oración era así: si esto no es de ti, cierra puertas. Si esto no es de ti, no permitas que Adolfo sea ordenado. Si esto no es de ti, Señor, evítalo. Bajo cualquier circunstancia, evítalo. Y esa era mi oración. Cuando usted vaya a tomar decisiones importantes, necesita buscar la dependencia del Señor. ¿Va a cambiar de trabajo? ¿Se va a ir de esta ciudad? ¿Va a casarse? Como iglesia debemos tomar decisiones importantes, debemos estar en esa cita con Dios. Vamos a arrendar un nuevo local para la iglesia hija, necesitamos orar y depender de Dios. Necesitamos saber el lugar exacto donde nos vamos a colocar. Necesitamos levantar nuevos líderes en la iglesia. Necesitamos esto otro. ¿Qué necesita la iglesia hacer? Orar, ayunar, depender de Dios, preguntar a Dios. Hermano querido, esto no es un juego, la iglesia. Aquí no estamos jugando a los domingos. Aquí estamos hablando de cosas serias como es la iglesia del Señor Jesucristo. Va a hacer negocios, va a tomar decisiones importantes. Le animo, le invito a orar, a tener esa cita, ese encuentro con Dios. Hoy muy pocas personas dicen: no, Dios ya me contestó. Hoy cada día se escucha menos decir a creyentes: no, Dios me contestó, Dios me mostró que yo no debía meterme en eso. Dios me dijo: no te metas ahí. Hoy lo que nosotros hacemos es tomamos decisiones instantáneas. Y hoy nosotros caemos en el rápido. Ni lo piense, tome la decisión ya. Y nosotros caemos en eso, en el Dios de microondas, en donde Dios dime ya, listo, boom, voy y lo hago. Las grandes decisiones llevan tiempo. La iglesia primitiva oraba, ayunaba,
para tomar las grandes decisiones. Necesitamos al Señor. Necesitamos saber qué vamos a hacer cada día como iglesia, para dónde vamos. Esto no consiste en venir el domingo, sentarse, cantar, escuchar, irse. Sentarse, escuchar, cantar, irse. Así, no, esto no es así. Debemos ir creciendo, debemos ir avanzando en la perfecta voluntad del Señor y no quedarnos. Usted debe ir madurando. Yo debo ir madurando. Usted debe ir dando pasos. Usted no puede llegar a la iglesia y decir, uy, cumplí 10 años, estoy invicto, no estoy haciendo nada. Hágame una fiesta. Necesitamos ir creciendo y madurando. Por eso, la iglesia primitiva, una de las razones por las cuales ayunaba, era decisiones importantes. ¿Cómo desayuno? No, estoy ayunando. Decisiones importantes. Amado hermano, si usted no busca al Señor para las decisiones importantes, después no se queje, porque le va a ir muy mal. Separados de Él, nada podemos hacer. Decisiones importantes, ayuno. Segunda razón que vamos a ver hoy, para enfrentar los ataques de Satanás. Estamos hablando de cosas espirituales serias. La dependencia de Dios me ayuda a discernir cuando el león rugiente anda alrededor. Anda alrededor. Pastor, esas cosas no suceden hoy. Son del Antiguo Testamento, son en los tiempos de Jesús. El diablo ya no... No, si usted no es hijo de Dios, si es hijo del diablo, no se preocupe. Él no ataca a su familia. No se olvide. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo 40 días y 40 noches en ese ayuno, en esa dependencia del Señor. Y vino a él. ¿Quién vino? Mi hermano querido, esta frase, y vino a él el tentador, aquí ponga su nombre. Y vino a Eduardo, vino a Pedro, a María, a Juan, vino. Él vino, fue a Jesucristo y lo tentó. ¿Por qué Jesús pudo resistir la tentación? Por esa dependencia con el Padre, por esa comunión con el Padre, por esa sabiduría, esa fuerza que solo la relación con el Señor le da. Más allá de dejar de comer, es recibir la guía y la dirección de Dios. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús podría haberle dicho a las piedras que se convirtieran en pan. Claro que sí. ¿En dónde estaba el pecado ahí? ¿Tenía hambre? ¿Tenía hambre? Sí. ¿Era lícito que comiera después de 40 días? Bueno, y entonces, ¿dónde está el pecado ahí? ¿En dónde está la media verdad? ¿En dónde está la astucia de la mentira y el engaño del diablo? ¿Usted capta inmediatamente una tentación? ¿Discierne inmediatamente? Esto por aquí viene. ¿Usted discierne inmediatamente? ¿O usted cree que la inteligencia suya y la capacidad suya le darán eso? Lo que está haciendo en estos momentos, ¿está haciendo la voluntad de Dios lo que Dios quiere que usted haga? ¿Sabe dónde está aquí la media verdad? ¿Dónde está la tentación acá? Si eres hijo de Dios. Sí, puede ser. Esto no es democracia, mi amor hermano. ¿Qué dice acá? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le está diciendo a Jesús, usa tu poder en tu propio beneficio, para tu propia satisfacción. Fíjese que si a nosotros nos cuesta captar dónde está aquí lo peligroso de esta frase, imagínense cómo nos cuesta entender y discernir cuando estamos siendo tentados, cuando estamos siendo atacados. El ayuno, ese tiempo con el Señor me dará
la sabiduría y la inteligencia para decir, es mejor huir, aquí no me meto. No, qué pena, no participo, no este negocio, no esta cita que tengo, no esto, no. Es mejor huir. Pero Jesús le dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo respondió a la tentación como tenía que responder. Por eso necesitaba Jesucristo esa dependencia con el Padre, a pesar de ser Dios mismo. Si Él dependía del Padre, siendo Dios mismo, imagínense cuánto necesitamos nosotros. Esa claridad para ver esa tentación que viene. No se olvide, y vino a Él. ¿Ya vino? ¿A usted? ¿Ya vino? No, pastor, no se preocupe que conmigo no... Sí, es verdad, si usted anda alejado de Dios, no lee la Biblia, no anda apartado, usted solo se tienta, o sea, no se preocupe por eso. Mire un pasaje bíblico que vamos a ver. Vaya a Mateo 17, del 14 al 17, por favor. Un pasaje que lamentablemente ha sido muy mal usado. Mateo 17, 14 al 17. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Los discípulos no pudieron, ¿qué cosa? Sanarlos. Los discípulos, ¿no? Hoy hay personas que sanan todo, pero los discípulos no pudieron. Estas son cosas en la Biblia que uno no entiende, como unas personas no leen. Los discípulos no pudieron, ¿ya? Pero hay otros que sí pueden. Todo, lo que usted, riñón, corazón, lo que usted tenga, venga. Una vez escuchaba en una emisora en la noche, buscando radio, ¿ya? En ese tiempo que uno buscaba radio así. Y había un predicador, ¿le duele la muela? Decía, ponga su muela ahí en la radio. Yo me imaginaba a la persona. Y sanará a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y usted ha sido sano de la muela. O sea, sanan todo. Pero acá los discípulos no pudieron. ¿Ya? Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he...? ¿A quién le está regañando? A los discípulos. Tráiganmelo acá. El muchacho no pudo ser sanado. Tenía un problema grave espiritual. Es lunático, padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y reprendió Jesús al... O sea, estamos hablando de que el chico tenía un problema espiritual serio, una posesión demoníaca, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, ¿qué dice pues? Había que guardar la imagen. Ahora había que guardar. Oye Jesús, ven, queremos hacerte una preguntita aquí calladito. Es que cuando usted me dice, pastor, venga para acá que quiero hablar solito a usted, no quiero que nadie escuche. Y está bien, ¿me entiende? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Ellos querían saber. Porque ellos habían recibido de parte de Jesús el poder para sanar. Claro, ellos tenían ese poder, pero acá no pudieron. ¿Y por qué no pudieron? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género, ¿cuál género? Ese demonio no era un soldado, quizás era un capitán, o era un general. Estoy hablando para que me entienda el concepto. No era, perdón si digo, no era un pelado raso, ¿se dice aquí así también? Soldado raso. No era un demonio raso. Aquí estamos hablando que quizás era un
capitán o era un general. Y Jesús le dice, pero este gelo no nos sale sino con... O sea, esa mañana los discípulos no habían tomado desayuno, habían tomado desayuno. Muchas personas ven que le faltó ayunar. ¿Qué le está diciendo Jesús aquí? A ustedes les falta una mayor dependencia del Señor, una mayor comunión con el Señor. A ustedes les falta ese mayor tiempo con Dios. No es que no ayunaron esa mañana. Lo que pasa es que falta esa mayor dependencia con Dios. Ahora usted no salga a espantar demonios por todos lados. Pero esto es una gran realidad. ¿Por qué necesitamos ayunar? ¿Cuáles son las razones para enfrentar los ataques del enemigo? Y vino a él el tentador. El diablo va a venir aquí. El ataque va a venir sobre su hijo. Delo por un hecho, porque el león rugiente anda, quizás el enemigo lo está mirando desde 2 cuadras de lejos, lo está mirando y ya voy por ti. Ya voy por ti. Voy por tu hijo, voy por tu matrimonio. Necesita doblar rodillas, necesita orar. Oh Dios, líbrame del mal. Guarda a mis hijos, guarda a mi familia, guarda a mi esposa. Por eso necesitamos ayunar. El apóstol Pablo, mire, 2 Corintios 6, 3 al 5. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno. Mire, para poder pasar todo esto, se necesitaba ese tiempo y esa sabiduría con Dios. Mira lo que dice Pablo, en tribulaciones, en necesidades, ¿en qué? En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, se necesita la fuerza y la sabiduría del Señor. Vamos a terminar en esta mañana, ya está casi todo dicho del ayuno. Vamos a ir al texto ya en Mateo 6. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. En el versículo 16, Jesús va a decir lo que no es el ayuno. Y él va a decir, cuando ayunéis no seáis austeros. La palabra austeros es la idea de un aspecto sombrío, triste, pero es a propósito. Es cuando usted pone esa cara de espiritualidad, esa cara de dolor, esa cara diciendo, uy, estoy pasando por unos momentos. Estas personas demudaban su rostro. Me llamó la atención la palabra demudar, que es la idea de maquillarse, la idea de arreglar la cara a propósito. Es una actuación. No se olvide que la palabra hipócrita significa la persona que actúa. Los hipócritas ponían un aspecto sombrío, ponían esa cara de espiritualidad y de dolor, como algunos ponen en el tiempo de alabanza. ¿Se ha dado cuenta usted? Y no estoy juzgando, Ellos demudaban su rostro, se maquillaban, se arreglaban y salían por la calle, los hipócritas, para mostrar que ellos estaban ayunando. Por eso cuando usted dice estoy ayunando, ya se tiró el ayuno. Obvio. Porque la idea es que sea en secreto, sea en silencio. No ande mostrando. ¿Me entiendes? Uy, no me den de comer porque estoy ayunando. El ayuno no es para publicarlo. Los hipócritas hacían eso. Y ya tenían su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? La alabanza de las personas y la imagen de espiritual. Ya tuvieron su recompensa. Ese tiempo a solas con Dios, ellos lo ocupaban para su propia gloria personal. Por eso Jesucristo lo llama a los hipócritas. Él nos dice, no seas austero, no demudes tu rostro, al contrario, lávalo. Dice acá,
En Levítico 16:29, el pueblo de Israel tenía un ayuno. Dice, afligiréis vuestras almas y ninguna obra de ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Era una ley, en el día del perdón, el judío debía tener un día para ayunar. Ahora, ¿se acuerda de esta oración del fariseo? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. A él no, ¿verdad? No ayunaba una. ¿Cuántas? 2. Y lo publicaba. Lo decía. Hay personas que ponen en Facebook ya todos sus atributos, todo lo que están haciendo. Se publicitan de una manera increíble. Cuando usted se publicita, quiero decirle que esta es la frase para usted. Ya tiene su recompensa. Ellos hacían así. Ahora mire lo que hacía Israel en falso ayuno. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis ¿qué cosa? Señor, tú sabes que necesito esto. En vez de orar, Señor, que se haga tu voluntad. Ellos ayunaban en falso. El ayuno bíblico. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza. Fíjese la frase, pero tú. Está marcando una diferencia a como lo hacían los fariseos. Le está hablando a los discípulos. Unge tu cabeza y lava tu rostro. Muestra gozo y alegría. No andes publicitándote. No andes buscando la gloria de los hombres. Jesús prohíbe a sus seguidores que sean ostentosos en el ejercicio de actos espirituales. La ostentación en el cristianismo no va. Es que yo hice esto, es que yo hago esto otro, es que yo hice esto. Algunos creyentes tienen un departamento de comunicación, de publicidad. Andan publicitando todo lo que hacen. Y aquí Jesús dice, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, que nadie sepa que tú estás teniendo ese momento espiritual en tu vida. Para no mostrar la apariencia. Todo acto espiritual es para no mostrar. Es para hacerlo en... Y aquí aparece una palabrita que es clave. La palabra secreto. Es que te voy a contar un secreto. Ahí. La palabra secreto es algo privado, no visible. Y terminamos en esta mañana esta serie que hemos hablado de el verdadero discípulo hace misericordia, ayuda a los demás. Es un constante. Para que tu limosna sea en por eso nosotros la cena que tenemos ahí no tiene nombres. Cuando usted trae su mercado de ayuda, que es una gran bendición, nosotros nos ponemos los siguientes hermanos dieron este domingo. Porque debe ser hecho en... Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Orar. Cuando el verdadero discípulo ora, más cuando tú en el centro de tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Otra vez la palabra secreto. Y el ayunar, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Un misionero del Ecuador se fue a una selva y allá estaba con esa tribu, ¿ya? Y le dijo, vamos a hacer una pista de aterrizaje para que vengan esos aviones pequeños que traen comida para cada uno de los... Y ellos comenzaron a trabajar. Y el misionero estaba ahí con ellos. Y un día el misionero le dijo, miren, yo tengo que irme, pero ustedes sigan con la pista de aterrizaje. Y dijeron, sí. Apenas el misionero dobló la siguiente curva ya, el árbol de allá para irse, todos tiraron las palas y dejaron de trabajar. Y pasó toda la semana así. Y no hicieron nada. Cuando él volvió se encontró de que no habían avanzado absolutamente nada. Y dijo, los llamó, los regañó, vamos a trabajar. Y mientras él estuvo ahí, ellos trabajaron.
Hasta que les dijo, ¿saben qué? Me tengo que ir otra vez. ¿Ah? Me tengo que ir otra vez, pero voy a volver. Pero voy a hacer lo siguiente. Y él tenía un ojo de vidrio. Había sufrido un accidente. Y sacó su ojo de vidrio y lo puso ahí en un árbol que daba justo donde ellos trabajaban. Y les dijo, yo me voy, pero mi ojo va a quedar acá. Y estos indígenas, así son muchas creyentes con las cosas de Dios. Cuando los ven, hacen. Cuando no los ve nadie, no hacen. Cuatro cosas para terminar. En primer lugar, el verdadero discípulo de Jesús sabe que hay cosas que debe hacer sí o sí. No es opcional. José, ¿me corriges eso? Que hay cosas que debe hacer. ¿Usted debe ayudar a hacer misericordia? Sí, debe hacerlo sí o sí. ¿Usted debe orar? Sí o sí debe hacerlo, si es un verdadero discípulo. ¿Debe ayunar? ¿Debe tener ese tiempo a solas de intimidad con Dios? Sí, debe hacerlo. No es opcional. Debe hacerlo porque el Hijo de Dios está en su vida, el Santo Espíritu está en su vida. Y Jesús dice, cuando hagas limosna, cuando ores, cuando ayunes, o sea, es una conducta. Pastor, yo no lo hago. Bueno, entonces hay que revisar, porque el verdadero discípulo lo hace. En segundo lugar, el verdadero discípulo de Jesús hace las cosas para su Dios y no para los hombres. No se anda publicitando, es para Dios. Si lo ven, si le dan las gracias, bienvenido. No, en esta iglesia nunca me dan gracias. Gracias, mi amado hermano, por todo el trabajo que hace para el Señor, los que sirven acá en la iglesia. Gracias. Pero no espere un cheque a fin de mes o no espere un reconocimiento porque usted hace las cosas para Dios. Sí debemos los líderes de la iglesia estar más pendientes en eso. Pero, en tercer lugar, el verdadero discípulo de Jesús sabe que su Padre Celestial lo ve cuando hace las cosas. 4 veces decía, y tu Padre que te ve en lo secreto. Yo oro por ustedes, pastor, en mi cuarto, en mi casa. Gracias. No lo veo, pero mi Padre sí lo ve. Yo ayudo durante la semana, yo evangelizo, yo hago esto. Tranquilo, que su Padre lo ve todo en secreto. Y finalmente, el verdadero discípulo de Jesús sabe que su Padre Celestial, ¿qué hará? Lo recompensará. ¿Y por qué no lo ha hecho todavía? Y que quizás no lo está haciendo para la gloria de Dios. Si hay algo que he aprendido con el tiempo, es que Dios honra. Dios honra, pero en su tiempo y en su forma. Está dando, está haciendo misericordia, está orando, está ayunando en ese tiempo, en esa cita con Dios. Si no está haciendo eso, estas son las marcas del verdadero discípulo de Jesucristo. Le animo, mi amado hermano, le animo, amada hermana, a mostrar que Cristo vive en usted y que Él es su Señor y su Salvador. Cierre sus ojos que oramos. Yo no sé la situación que usted está pasando.